Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Duclos al programa 360.travel. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Déjame antes de empezar hacer una corrección muy breve, que sé que no fue de mala fe, al contrario, celebro mucho poder estar hablando de África con ustedes, pero muchas veces es tan uniforme la narrativa que nos lleva de África que justamente pensamos, como vos dijiste, creo sin querer, que es un país, y en realidad África son 54 países diferentes, es decir, no tiene nada que ver Túnez con Guinea, con Liberia, con Zambia o con Kenia. Son 54 países, es con, bueno, más países que América Latina, más países que Europa. Así que bueno, cuando uno dice viajar por África, en realidad es como que uno diga viajar por Europa. Bueno, ¿por qué parte de Europa? ¿Por dónde? Eso nada más. Así que bueno. Sí, totalmente. Buenísima la aclaración. Suele pasar. Me imagino igual que debe haber un hilo conductor ahí, como los europeos dicen vamos a viajar por Latinoamérica y piensan que Latinoamérica también es un todo unificado y cuando llegan a Latinoamérica se encuentran, bueno, con muchísima diversidad. Fernando, antes que nada queremos que nos cuentes un poquito de cómo inicia tu experiencia con los viajes, con otros países, con otros continentes, cuándo empieza y bueno, y sabemos que no tiene al parecer un límite, esto va a continuar hasta que te hagas muy viejo. Bueno, vamos a ver, ojalá, inshallah, como se dice en árabe. A ver, a mí siempre me gustó mucho viajar, por eso es que soy periodista, no es que me gustó viajar, me gustó caminar, conocer, recorrer, investigar, preguntar, pasear, mirar, oler. Por eso tuve y tengo el trabajo que tengo y obviamente que dentro de eso el viajar es una parte importante y bueno, siempre tuve una fascinación por los lugares diferentes, los lugares raros, los lugares a los que nadie va, los lugares a los que nadie habla. Si a mí me preguntás si quiero ir a París o si quiero ir a Ruanda, no lo dudo, pero ni un segundo. Voy a Ruanda 15 veces seguidas antes de ir a París. Y bueno, a partir de esa fascinación que tenía por las historias para contar de los lugares que nadie cuenta, se me ocurrió ir a África. Obviamente que no es fácil. Yo tenía un trabajo, lo perdí, me pagaron una indemnización, a partir de ahí conseguí el dinero. No es que uno dice, bueno, viajo mañana, listo, ya está. Ojalá pudiera hacer eso. Pero bueno, encontré el tiempo, encontré el dinero, encontré las condiciones y en 2013 pude cumplir el sueño que tenía de conocer África justamente porque es el lugar del que nadie habla y el lugar en donde nació la humanidad. Y estuve 9 meses en África recorriendo unos 15 países desde el Cuerno de África, es decir, desde Etiopía y Somalia hasta el sur, bueno, Sudáfrica, Suazilandia, Zimbabue, en el medio pasando por Ruanda, Uganda, Kenia, Burundi, Tanzania, Mozambique, Zambia, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, una consulta vinculada específicamente al idioma, ¿cómo hacías para poder comunicarte? Y después también acerca de las estigmatizaciones que recaen sobre algunos países como Ruanda, Uganda, vinculados quizás esas estigmatizaciones a las matanzas, a algunos crímenes, o sea, al peligro. Sí, entiendo. Para comunicarme, mira, todos los países de África, excepto Etiopía, fueron colonizados y fueron conquistados por alguna potencia europea, es decir, en la gran mayoría se habla algún idioma europeo porque, bueno, eran los idiomas del amo. En Ruanda, en Uganda se habla inglés, en Burundi se habla francés, en Mozambique se habla portugués. Bueno, ya con eso uno va zafando, digamos, ¿no? Es básicamente hablar inglés con gente que habla inglés, hablar portugués con gente que habla portugués. Ahí no hay mucho misterio. Y después, obviamente, con los idiomas locales, porque, a ver, una cosa es que el país hable oficialmente inglés, otra cosa es que toda la gente lo hable, lo cual es diferente. Mucha gente habla suajili y otros lenguajes de ellos. Básicamente lo principal y lo importante es el sentido común y el mostrar que uno está dispuesto. A ver, África está muy acostumbrada en su historia a hombres, mujeres blancos, blancas que vienen a conquistar e imponer. Entonces, cuando de repente llega un hombre blanco y quiere aprender el lenguaje amárico que se habla en Etiopía,
y hablar en amárico, por más que hable mal, por más que solo sepa 10 palabras, por favor, gracias, cuánto sale, mi nombre, etcétera, por más que sea muy poquito, ya a la gente le genera otra predisposición. El africano es muy amistoso, muy cálido, entonces ver a alguien de otro país tratando de hablar el idioma de ellos los pone muy contentos, y a partir de eso obviamente que la comunicación se genera. O sea, cuando uno llega al lugar aprende unas 15, 20 palabras del idioma local, no le va a servir para establecer un diálogo, pero sí le sirve para generar muy buena predisposición, y así las puertas se abren y por sentido común todos nos terminamos entendiendo todo el tiempo, y más ahora que hay celulares, etcétera. Y después, respecto a la estigmatización, bueno, a ver, es lamentable, es triste, pero sí, uno dice Ruanda o Uganda o Burundi o Kenia o cualquier cosa y solamente piensa en 3 cosas: guerra, destrucción, muerte, regímenes despóticos, matanzas, etcétera. Lo segundo que piensa es gente desnuda viviendo en tribus, sí. Y la tercero que piensa es elefantes y leones. Y la verdad es que es un estigma muy grande. África es muchísimo, pero muchísimo más que eso. Te diría que eso es lo menos África que vi, digamos. No es que hay animales por todos lados, ni que la gente anda desnuda como si, no sé, estuvieran viviendo en la Edad Media, ni que hay matanzas por todos lados. Es un continente pobre, con gente muy amable, que tampoco tiene esa pobreza que nos refleja los medios de que se mueren de hambre en la calle. Es una pobreza más bien de infraestructura, digamos. En Uganda yo no me puedo tomar un subte. Las calles de Kampala hay muchas que no son de cemento. La gente no elige todos los días qué comer y no elige si va al cine, porque hay muy pocos. Pero digo, no es tampoco que se están muriendo de hambre, es gente que trata de vivir una vida normal, normal como la vivimos nosotros, no porque exista una normalidad, pero digo, al final uno se da cuenta que es muchísimo, muchísimo más parecido a lo nuestro de lo que uno cree, porque en última instancia todos somos seres humanos y más o menos todos buscamos lo mismo, ¿no? Un poco de felicidad, un lugar calentito donde dormir, buena compañía, etcétera. Me parece que con todas las diferencias que hay después religiosas, políticas, etcétera, al final todos somos más o menos parecidos. Bien, comenzabas contando que habías iniciado tu viaje por Etiopía, si no me equivoco. Contanos cómo ha sido tu primera experiencia y después cómo has avanzado en tus viajes, tus caminos, tus rutas. ¿Cómo te has manejado también? Si has ido, ¿en qué te movías? ¿En dónde parabas? Fernando, siempre viajo, sí. Sí, es como la pregunta tiene que ver con esa, pero es anterior, entonces como para que nos hagas todo el recorrido, también por qué África. Me imaginaba cuando comentabas esto de por qué elegías los lugares, que hay una relación también entre, bueno, en tu profesión, entre el periodismo, en esto de registrar las experiencias también. Preguntarte eso, cómo surge lo de África, me imagino que también tiene relación con esto, y bueno, y empezamos a viajar. Bueno, África surge, como les decía antes, porque tengo una debilidad por contar historias y por ir a los lugares a los que nadie va. Digo, si yo voy a Francia, a París, obvio que la voy a pasar bien, es muy cómodo, es muy confortable, voy a sacar muchas fotos, etc. Ahora, en mi rol de periodista y contador de historias, ¿qué cosa nueva se puede contar de Francia? La verdad es que medio que ya está todo contado, esa es la verdad. En cambio, si yo voy y cruzo la frontera entre Somalia y Kenia, bueno, ¿cómo es la frontera entre Somalia y Kenia? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los mercados? ¿Cómo es caminar por la calle? ¿Qué hay? Hay millones de historias por contar, básicamente porque nunca nadie las contó. Entonces, en ese sentido, a mí como periodista me atrae mucho más ir a los terrenos fértiles de historias que a otros lugares que sí, sin duda, tal vez son más cómodos, más occidentales, etcétera, pero de los cuales ya nos queda mucho para decir. Y respecto a la primera pregunta, ¿cómo me muevo? Y me movía, bueno, a ver, siempre por tierra, o casi siempre. Es muy, muy raro que me tome un avión, principalmente por el precio y porque además me gusta ver los países desde abajo, o sea, hablar con la gente, verlos, sentirlos, olerlos. Me movía mucho a dedo, por ejemplo, en tren, en transporte, siempre transporte público, digamos. Bueno, empecé cuando hacía dedo, pero generalmente esa era mi forma de locomoción. Y había otra pregunta. Hospedaje y recorridos.
¿Cómo? El hospedaje, donde te hospedabas y también que habías comenzado tu viaje en Etiopía y después cuáles otros lugares habías recorrido y que te había Bueno, empecé llamado en la Etiopía, atención. que es mi país favorito de África, me encanta, quiero volver. Y después hice Etiopía, estuve en un lugar que se llama Somalilandia, que es como una república separatista de facto de Somalia. Después hice Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Zambia, Namibia, Botsuana, Sudáfrica y Suazilandia, ahí terminé. Nada, me iba moviendo como te dije, y el hospedaje va cambiando mucho, la verdad. En algunos lugares en carpa, en otros lugares en casa de familia que conocía. El africano es muy, muy, muy cálido y quiere hospedar, digamos, a ver, imagínate que un día vos conoces a una familia ruandesa, qué sé yo, si tenés lugar en tu casa, tal vez te animás, digamos, es lindo alojar a gente de otras culturas, conocer. Y bueno, conmigo casi que se peleaban por ver quién me daba de comer, por ver quién me hospedaba. Gente muy, muy, muy amistosa, muy buena, con muchas carencias, le faltan muchas cosas, pero es muy, muy, muy buena y viven felices dentro de lo que... viven mucho más felices que en Europa, de hecho, que tienen todo y sienten que no tienen nada, o que siempre quieren tener más. Y esto no lo digo como una oda al pobrismo. Ojalá en África pudieran tener más cosas y ser felices con mejor vida también, pero con lo que tienen también son felices. Fernando, ¿ibas trabajando como periodista y al mismo tiempo viajando o ibas consiguiendo trabajos en los lugares a donde te ibas quedando por periodos o cómo te manejabas con la situación Iba económica, cómo te y sostenías? escribiendo un blog que yo lo consideraba un trabajo porque lo hacía con muchísima disciplina y que después dio origen a un libro y demás, pero no era un trabajo remunerado y ni tampoco tenía jefes. A ver, en el sentido que uno entiende por lo que es trabajar, no trabajaba mientras viajaba. Lo que iba es con la plata, a mí me habían echado el trabajo, me habían pagado una indemnización tipo como un año de adelanto y dije, bueno, listo, la uso para viajar, entonces tenía plata, digamos. Tampoco es que uno gasta tanto en África. A ver, obviamente, sí, no es para cualquiera el pasaje en avión y demás, pero la vida en África es baratísima y más con la gente que te hospeda, que te da de comer, que te ayuda, etc. Lo que es caro en África es ser turista. Digo, ir a un safari te puede salir $300 el día, por eso es que uno no va a safaris ni todos los días, casi que te diría que elige uno para ir y listo, porque ser turista en África es caro. Ahora, la vida en África, salir a comer, etcétera, y hacer cosas que tal vez no son tan turísticas, no gastas absolutamente nada. Fernando, te quería preguntar, no sé si es una pregunta medio tramposa, pero en esta diversidad de lugares que has recorrido por el continente, en estos 11, 12 países que nos comentabas, creo que un poco más, hablabas hace rato, por ejemplo, de una república de facto. Te quería preguntar acerca de cuáles han sido las experiencias o el lugar donde has tenido experiencias muy remotas, muy diferentes a lo que estabas acostumbrado a ver. Me parece que esa puede ser una, pero por un lado eso, ¿cuál es el lugar donde has sentido que estaba más alejado de todo lo que habías visto? Y donde te has sentido por ahí como más en casa, por decirlo de alguna forma. A ver, todo África en realidad es una explosión de los sentidos en el sentido de que, bueno, a ver, es muy diferente a lo nuestro. Desde el primer día ya uno se encuentra con otra realidad. Y de nuevo, esta otra realidad no tiene que ver ni con leones caminando por las ciudades, ni con gente desnuda. No, en ese sentido no existe eso, pero sí, obviamente, bueno, de otros lugares completamente diferentes, gente que piensa diferente, culturas diferentes. No es fácil, no es que uno llega y listo. El lugar más cercano a nuestras costumbres es sin lugar a dudas Sudáfrica. Es el país más occidental, vamos a llamarlo así, del continente. Bueno, tiene una historia, ¿no? que todos conocemos, la colonización holandesa, británica, después el apartheid. Es en algún punto el país de infraestructura más desarrollada, por lejos. Entonces, en ese sentido, bueno, caminar por Sudáfrica es un poquito Europa, la verdad es esa. Y después, bueno, hay un montón de lugares. Te diría que todos los lugares, qué sé yo, yo en Etiopía
o en Burundi. Estaba en lugares que era el primer blanco que la gente veía en su vida, tal vez. O sea, gente de pueblitos muy remotos, que no va nadie, y de repente aparece un tipo blanco en un mototaxi, y se salía la gente de sus casas. No sé, yo me he visto rodeado, tengo videitos, me he visto rodeado en un pueblito de Burundi de 100 personas alrededor mío solo mirándome, nada más, digamos, y hablando entre ellos y diciendo Musungu. Musungu es como se le llama en África a las personas blancas, o al menos en una buena parte de África. Musungu en buena parte del África subsahariana, Farangi se lo llama en Etiopía. Entonces nada, es muy común ir caminando por ciudades, no tanto, porque las ciudades son más cosmopolitas, pero uno va caminando por pueblitos del interior y sale la gente de las casas a verlo, nada más que eso, y se escucha la gente gritando Musungu, 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 Musungu. Me estoy por quedar sin batería, espérenme que voy a... Te esperamos. Y bueno, un recorrido enorme. La verdad que es un placer que estés con nosotros, Fernando, porque bueno, viajamos de diferentes formas aquí en 360.travel, pero tu forma de viajar es muy distinta, creo. Hemos tenido muy pocos invitadas que hacen este tipo de recorridos, de experiencias. Escucho, voy a cargar el... Sí. Dale. Y que hayan visitado estos países. Porque siempre hablamos por ahí acá del turismo de lujo, del turismo, de diferentes tipos de turismo, pero en este caso este turismo experiencial que va y conoce las vidas de las personas, que comparte tiempos con ellos, que comparte su cultura, sus tradiciones, sus cosmovisiones. Bueno, es muy interesante conocerlos. Y la próxima pregunta mía es acerca de la música y la danza africana, que supongo deben ser muy interesantes y también muy agotadoras, tengo entendido, que son las danzas africanas, que tienes que tener un estado físico increíble para poder bailarlas. Yo tengo un buen estado físico, el problema es que soy de madera bailando, entonces, bueno, ahí no te puedo contar mi experiencia en primera persona vivencial, pero sí te puedo decir que claramente África es un continente muy musical, todo el tiempo. Y de nuevo, tal vez existe otra vez ese prejuicio o estereotipo, que yo también lo tenía, de que es gente que agarra un tambor y se pone a tocar y todos haciendo danzas extrañas alrededor. No, digo, existe también, pero musical en el sentido de se escucha todo el tiempo por la calle pop, hip hop nigeriano, música congolesa, digo... música comercial, entre comillas. Hay unos cantantes que tienen miles de millones de visitas en YouTube, pero digo, cuando antes yo hablaba de la felicidad, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en pueblitos de calle de tierra, gente pobre y demás, alguien que tenía un parlantito lo sacaba viernes 6 de la tarde a la calle y se juntaba el vecindario alrededor. Y nada, nos quedamos bailando en la calle, no sé, hasta las 12 de la noche, tomando cerveza, comiendo papas fritas, y no se necesitaba más, digamos, un pequeño parlantito, y ya está, y ya salía la gente a divertirse de las casas. En ese sentido digo un poco de esa gente que es alegre, que le gusta estar juntos, que le gusta compartir, que es algo que en Europa... casi no se ve, la verdad. Yo no me imagino en Alemania alguien de la nada sacando un parlante a la calle y la gente uniéndose. Pero bueno, sí, en ese sentido es muy musical, muy musical. Después mi experiencia en cuanto a danzas te la debo porque, como te dije, soy bueno, malísimo. Pero comida seguro, ¿no? Debes haber comida, probado alguna bebida clásica. Algo que hayas comido que sea único y alguna bebida... típica que también hayas probado solamente allí. Mira, a ver, yo tengo suerte con la comida porque me tocó en suerte un estómago fuerte, entonces bueno, la verdad es que pude viajar por muchísimos lugares y nunca tuve problemas con eso. No sé si comida extraña o no, pero en la gran mayoría de países de África subsahariana, de parte del Océano Índico, es decir, del este de África, Kenia, Tanzania, Mozambique, etcétera, se usa mucho lo que se llama el ugali. Tiene diferentes nombres en diferentes países. Es básicamente una masa, como una pelota, lo pueden buscar en Google, U-G-A-L-I, como una pelota, como si fuera... hecha con harina, agua y sal,
y es una pelota de harina que queda muy rica, es una harina especial, y que toda la comida se sirve con eso, así como nosotros la servimos con pan, supongamos. Entonces vos comés arroz con espinaca, un poquito de carne y una porción de ugali. ¿Y vos cómo la comés? Sacás una parte del ugali con la mano y con esa harina que tenés en tu mano agarrás un poquito de arroz, un poquito de carne y te lo mandás todo a la boca, digamos, con la mano. Es como si fuera una especie de masa de harina gigantesca que te sirve para agarrar la comida, exacto. Ahí lo estamos viendo. Eso que está al lado de ese plato que parece arroz con cebolla es el ugali. Y después, ya que están mostrando fotitos, hay un país que tiene la comida muy, muy, muy rara y que solamente está en ese país, y que de hecho yo no entiendo cómo es que no hay más, cómo que no hay restaurantes etíopes en Argentina, porque es realmente una comida muy diferente. Se hace con un cereal que se llama tef, que solamente está en Etiopía. Con este cereal que se llama tef se arma como un panqueque gigante que se llama injera. Y al injera adentro se le ponen un montón de comiditas diferentes. Vos ves una foto y es como un panqueque grande con 7, 8 colores diferentes adentro de comidas, y el modo de comer es el mismo. Vos con la mano sacás un pedazo de injera y agarrás, mezclás la comida que quieras y te lo comes así. Lo lindo es que, supongamos que vamos a comer 8 personas a un restaurante etíope, entonces nos dan un solo plato gigantesco con muchísimo injera y con muchísimas comidas adentro, y todos, digamos, compartimos. Exacto, ahí están mostrando la foto. Bueno, el panqueque es injera, ven que es un panqueque como medio raro, y adentro se le ponen cosas, digamos, hay puré, es picante también, hay acelga, hay lechuga. Entonces uno corta un pedazo del panqueque y agarra la comida que quiere, y supongamos que de esa fuente pueden comer 4, 5 personas. Y después, en bebidas, en Ruanda probé, por ejemplo, cerveza de banana, y de hecho hice cerveza de banana, es fácil de hacer, pero bueno, se necesitan como 50 kilos de banana, y no me gustó, la verdad. A mí no me gusta ese tipo de... En África se toman muchas bebidas fermentadas al natural, digamos, con sorgo, con centeno, que a ellos les encantan, y a mí no. La verdad es que no me gustan mucho, pero se toman. Bueno, estamos todos con hambre ya aquí, todo lo que nos estás contando. Aparte vemos las fotos también. Fernando, te quiero preguntar por tu experiencia en Zambia. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que nos puedes contar de ese país? Que bueno, también tiene como atractivos ahí turísticos como a nivel internacional. No sé si lo has recorrido, como las Cataratas Victoria o como el río que le da el nombre también al país. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has estado por allá? Sí, conozco Zambia, fui a las Cataratas Victoria, fui al lago Kariba, que es también un lugar espectacular. Bueno, Zambia tiene también varios safaris, yo no fui a ninguno porque, como les dije, hay que elegir en un momento, pero me acuerdo que tiene uno muy conocido, no puedo recordar el nombre, que tiene una densidad de elefantes gigantesca, es decir, uno básicamente se choca con los elefantes. Te hago una preguntita ahí. ¿Los safaris son de administración privada o pública? Generalmente pública, pero hay también privada. Los safaris básicamente son grandes áreas protegidas, nada más. No es que vos vas a un safari y es un zoológico en el que sí o sí vas a ver animales. Puede que no veas, de hecho, pero son áreas protegidas por el Estado o compradas, pero áreas gigantescas, en el cual, bueno, hay caminos de tierra y uno va ahí con su auto, con su guía por los caminos, y de repente se te puede cruzar un león. O sea, es eso. Hay safaris de todo tipo, es como que, no sé, a alguien en Argentina le preguntan, ¿y cómo son las discotecas? Bueno, qué sé yo, tenés mega discotecas y otras que son un cuartito para 20 personas. Bueno, lo mismo son los safaris, y además cada safari tiene, entre comillas, un atractivo especial. No sé, vamos a decir, en este está la mayor concentración de elefantes del mundo. En este dicen que están los leones que se trepan a los árboles. En este hay no sé qué cosa. Bueno, tienen como todo, hay un mecanismo, es mejor ir en temporada seca que en temporada húmeda. Bueno, es toda una ciencia en algún punto, por eso es que uno tiene que elegir, porque hay muchos. Pero bueno, Zambia tiene safaris, tiene las Cataratas Victoria, tiene gente buenísima, tiene una capital interesante que es Lusaka, chiquitita, pero con un centro muy lindo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que me tomé un helado muy rico
pasé mucho tiempo sin comer helado, porque no es tan común en los países de África, y de repente en Zambia me encontré con una heladería riquísima, ahí en una avenida en la capital, en Lusaka. ¿Qué más de Zambia? Bueno, las cataratas Victoria son una locura absoluta, son maravillosas, hermosísimas, la comparte con Zimbabue. Uno tiene que saber cuándo ir. Cuando yo fui era la época de mayor agua, de mayor humedad, y te juro que casi no se veía nada porque era vapor, 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 vapor. Tal vez hubiera sido mejor ir en una zona un poquitito más seca, pero al mismo tiempo también me dio una experiencia hermosa, que es cruzar un puente que hay, es tipo un puente colgante, y en ese puente colgante el agua era tanta, obviamente yo estaba con ropa de lluvia, pero era tanta que medio que sentías la fuerza de la naturaleza, o sea, te caía agua por toda, era como que estar caminando y que alguien te tire un balde encima todo el tiempo. Bueno, fue una experiencia linda. País de gente muy buena, muy agradable, chiquito, cerca de Sudáfrica, es decir, que en algún punto ya tiene como esa influencia sudafricana, medio británica también. País cómodo para recorrer, para viajar, buenas rutas, buenos lugares. Me acuerdo de haber dormido en carpa en un lugar, en un camping, y escuchar los ruidos de los hipopótamos a la noche. Obviamente los campings son electrificados porque, nada, el hipopótamo es muy lindo, pero si se enoja estás en un problema. Pero sí, me acuerdo de estar sentado en un barcito tomando una cerveza, mientras de fondo veía elefantes tomando agua en un lago, ponele. O sea, cosas de ese estilo que son muy lindas, obvio. Fernando, mi última consulta, y está vinculada a tips y recomendaciones para aquella persona que quiere ir a este continente, y a qué países recomendarías que fueran primero, qué vacunas o qué medidas tienen que tener en cuenta de colocarse antes de realizar el viaje. Bueno, vacunas yo no me acuerdo, me puse varias, pero a ver, eso básicamente se consulta con un médico, no es tan difícil, se soluciona rápido. El tema es la malaria, que no tiene vacuna, entonces hay que cuidarse, tratar de que no lo piquen los mosquitos, tener repelente. Al final te terminan picando, ¿qué va a hacer? O sea, no hay otra opción, pero bueno, hay medicamentos para la malaria, en fin, hay tratamiento. Yo que viajé mucho tiempo, y que me hospedaba no en hoteles ni nada, viajaba con un mosquitero propio. Si tenía que llegar a dormir en algún lugar que no había muchas condiciones, me tapaba directamente con mi red. Pero digo, a ver, suponiendo que no están tan locos como yo, depende mucho qué es lo que quiere cada uno ver. Generalmente cuando uno va a África, la gran mayoría de la gente quiere ver animales, y la verdad es esa, y lo entiendo. No hay nada más hermoso que ver un león corriendo o un elefante libre. En ese sentido, bueno, a ver, lo más fácil para ir y lo que tiene mayor infraestructura y que está súper preparado y al mismo tiempo ya es África, es Kenia, Tanzania, bueno, esos dos países, ¿no? El Serengeti, el Kilimanjaro, el Parque Masai Mara, bueno, ahí es como que hay muchísimo turismo, pero al mismo tiempo sigue siendo África, están los grandes parques nacionales africanos, están ahí. Después, bueno, Sudáfrica ya es otra cosa, es mucho más europeo, yo no diría que es tanto el África que yo vi, pero también, obviamente, es un lugar muy válido. Namibia es un lugar muy hermoso y muy fácil para viajar, con ciudades desarrolladas. Pero bueno, a ver, depende de lo que cada uno va a buscar. A mí Etiopía me encanta, me fascina, me maravilla, pero digo, sé que no es para cualquiera. Lo mismo que otros países. Uganda es un país muy verde, donde están los gorilas, además, si quieren verlos, es medio que es ahí, o en ningún otro lado, y es maravilloso. En fin, depende mucho de lo que cada uno va a buscar, pero que vayan sin miedo. A ver, hay un montón de agencias que organizan tours, digo, hay muchísima gente que va a África. No es tampoco que sáquense la idea de voy y me va a agarrar una tribu y me van a poner en una olla. Eso no existe, la verdad es que no existe. Bueno, y para sacarnos el miedo, podríamos empezar leyendo también crónicas africanas, que quiero que nos cuentes un poquito sin spoilear, para los que no lo han leído, los y las que no lo han leído todavía. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Quiénes aparecen en el libro? ¿Y qué Fernando vamos a encontrar? ¿El Fernando boucherista? ¿El Fernando que entra a experienciar ahí con la gente, con la que charla?
¿Quiénes aparecen en el libro y con qué nos vamos a encontrar? A ver, cuando yo viajé, como te dije, iba haciendo un blog. El blog tuvo bastante éxito en su momento, estamos hablando de 2013, 2014. Entonces, cuando volví, básicamente junté todo lo que yo iba escribiendo en el blog y le puse obviamente un prólogo, un epílogo, etcétera. Modifiqué un poquito los artículos, pero lo que a mí me gusta del libro en particular es que se nota que está escrito al calor del viaje, o sea, el artículo sobre Zimbabue yo lo escribí en una carpa en Zimbabue. Cuando escribí sobre Somalia, lo escribí en un hotelito de Somalia. Entonces, en ese sentido, bueno, es un libro que se nota que está escrito ahí al momento, al calor de las pasiones del viaje. Y después, bueno, a ver, a mí no me gusta hacer un libro en primera persona, a mí no me interesa contarle a la gente, creo que no es interesante, ¿no? En tal lugar estaba en un hostel, conocí una chica sueca, le di de probar Fernet, y, o sea, no me parece una experiencia digna, interesante, o sea, obviamente son divertidas, qué sé yo. Lo interesante creo que es conocer la cultura de los países, la historia, la geografía, la música, la danza, etcétera, pero sin que tampoco se convierta en un artículo de Wikipedia, porque la verdad es que si yo quiero conocer sobre las danzas de Zambia, me meto ahora en Wikipedia y conozco. Entonces, siempre está como ese equilibrio entre no quiero hablar de mí, pero al mismo tiempo te cuento cosas que se ven solamente porque yo estoy ahí y porque soy una persona a la cual le están pasando estas cosas. Entonces, bueno, está siempre este equilibrio entre primera persona y historia de los lugares, geografía, cultura y demás. Creo que es un libro lindo, ya tiene 7 años, ahora va como por la 4ª, 5ª edición, se está vendiendo muy bien. Es un libro lindo en el sentido de que está escrito al calor de la experiencia. Como te dije antes, los capítulos de Burundi los escribí sentado en una cama en Burundi con la computadora que tenía que se estaba cayendo a pedazos y todo así. O sea, es un libro... Después, bueno, uno dirá, lo analizarás de diferentes cuestiones, pero es un libro verdadero. Bien. Y sobre tu camino o tu otro libro, La Ruta de la Seda, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, a ver, ese es el último libro, otro viaje que hice el año pasado por circunstancias parecidas también. Me echaron de un trabajo, no me echaron, cerró una empresa en la que trabajaba, indemnización, y otra vez me animé a viajar. Este es el libro que básicamente fue un boom total y que me lanzó un poco a lo que estoy haciendo ahora, que es televisión, radio, etcétera, y que además resucitó el libro Crónicas Africanas, porque Crónicas Africanas en su momento era un libro casi de entre amigos. Y una vez que Periodistán, se volvió masivo, la gente se enteró que también había un libro anterior y entonces ahí es como que resucitó completamente y ahora está en un montón de librerías y demás. Bueno, lo mismo que les dije antes, lo mismo, pero en vez de África, Asia Central, es decir, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Irán, Omán, Rusia, Turquía, el Kurdistán, Afganistán, etcétera, más o menos la misma tónica, pero bueno, 7 años después, otra ruta diferente. Bueno, vamos a viajar con vos comprando estos libros, leyéndolos. La verdad que es impresionante el recorrido que has hecho. Aparte nos gusta mucho también el enfoque con el que estás mirando las cosas, con el que nos estás contando tus experiencias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Creo que todos hemos quedado ahí como expectantes, como pensando en esto que contabas, en este caso de los países en África. Y bueno, que seguramente nos da más curiosidad para viajar por ahí. Así que bueno, vamos a estar atentos a tus siguientes publicaciones y vamos a ahondar en estos 2 libros y te agradecemos mucho que hayas participado del programa. Por favor, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y les mando un gran abrazo. Un abrazo gigante. Saludos. Chau, chau.